Oh, Virgilio, en el canto de tu soledad están todas las voces, están todos los mundos, están a tu lado resonando, y han roto tu soledad para siempre, entrelazados para siempre con todo lo futuro. La muerte de Virgilio, de Hermann Broch. Hoy aquí en Crónica Lonares vamos a hacer una pequeña biografía de Hermann Broch. Yo soy Erwin Sun, y sin más ni más, comenzamos. Hola, bienvenidos a Crónica Lonares de Sun. Yo soy Erwin Sun. Escúchanos en tu plataforma favorita. Y si quieres tener acceso preferente, dale al botón de membresías en YouTube y ahí encontrarás audios exclusivos para miembros de este canal. Y sin más ni más, ¿qué tal si comenzamos? En un programa de trabajo redactado por Hermann Broch en 1941 y titulado irónicamente Autobiografía, el escritor resumía cómo siguen los temas de su escritura. Esto solamente es una autobiografía en cuanto en que ella se narra la historia de un problema que casualmente tiene la misma edad, la forma que, como por otra parte cualquier miembro de mi generación que estuviese dispuesto a observarlo, lo he tenido siempre ante los ojos. Es un problema de la pérdida de lo absoluto, el problema del relativismo, para el que no existe ninguna verdad absoluta, ningún valor absoluto y con ello tampoco ninguna ética absoluta, cuyas consecuencias apocalípticas vivimos hoy en la realidad. El proceso de la pérdida de valores ha alcanzado un punto álgido con la Primera Guerra Mundial, pero no su conclusión. El desarrollo hacia la Segunda Guerra Mundial lo ha incrementado. La historia del desarrollo que ha llegado hasta esta constelación es el tema de la primera obra de Broch, Los Sonámbulos, una obra de lectura apasionante y fundamental para entender la época del cambio del siglo XIX al siglo XX y los cambios en la historia del pensamiento que implica este. Broch se podría catalogar como Musil entre los poetas doctos del siglo XX, es decir, los autores que utilizan la escritura como medio de reflexión sobre la realidad y sobre las capacidades de la propia escritura para describir el mundo, algo que está muy entroncado en la literatura austriaca de 1900. Comparte con los escritores de su generación la experiencia de la génesis de los movimientos de vanguardia y también el hundimiento del orden social y político que supone la Primera Guerra Mundial y que otros escritores, como Stefan Zweig, narran también. Pero Broch va un poco más lejos que Zweig. Intentan interpretar su época, teorizarla, una forma novelística propia y muy reflexiva que reúne todos los registros del lenguaje literario, desde el tono más lírico hasta la escritura ensayística y filosófica, pasando por el registro estrictamente narrativo. En los años 20, las facultades de filosofía de las universidades empiezan a disgregarse en un conjunto de especialidades humanísticas. Dado que ya no se podía esperar la interpretación global de la existencia humana desde las diferentes especialidades, tampoco desde la filosofía neopositivista del momento, la literatura podría reivindicar para sí esta tarea interpretativa. Se trataba de una literatura que se había liberado del patetismo neorromántico de la vanguardia expresionista y que pretendía realizar el análisis de su época mediante experimentos narrativos y mediante una conciencia extremadamente crítica del lenguaje, de la frágil relación entre el lenguaje y el mundo que pretende describir. Hermann Broch colabora con su obra espléndidamente a esta literatura experimental y reflexiva. Ahora bien, ¿es Broch un personaje de amplios conocimientos e intereses? De entrada, no es un hombre de letras. Nace en el seno de una familia judía de fabricantes textiles y sigue los deseos de su padre en el sentido de que, en vez de dedicarse a seguir sus intereses artísticos y científicos, adquiere una formación técnica de ingenio textil y colabora en el desarrollo de una máquina para mezclar algodón. Tras un servicio militar interrumpido por motivos de salud, pasa a ocupar un cargo directivo en las fábricas de su padre
y desde 1908 publica trabajos literarios y ensayos aislados en las revistas Summa y Brenner. Inicia estudios autodidactas de filosofía neokantiana y desde 1912 se introduce en la vida literaria de Viena, conoce a Franz Bliet, a Robert Musil, a George Lukács, admira a Karl Kraus, editor unipersonal de la revista Die Fractal, artífice de un lenguaje afilado y certero para analizar los síntomas de su época, realizar parodias, radiografiarla en divertísimos aspectos de la vida cotidiana, cultural y política. Y durante la Primera Guerra Mundial, Hermann Broch dirige un hospital militar. Una vez finalizada la guerra, se dedica a modernizar las fábricas de su padre, pero tiene que enfrentarse a dificultades económicas cada vez mayores. En 1927 decide definitivamente la venta de todas ellas y se apresta a vivir como escritor independiente entre Viena y Tirol. Entre 1925 y 1929 estudia matemáticas, psicología y filosofía en la Universidad de Viena y tiene como maestros a los representantes del Círculo de Viena, a los filósofos neopositivistas Moritz Schleiermacher y Rudolf Carnap. Tras la anexión nacionalsocialista de Austria en 1938, es detenido y encarcelado por motivos políticos en Al-Haussee. El cartero le había denunciado por comunista, puesto que era suscriptor de la revista Das Wort, editada por los emigrantes en Moscú. Poco tiempo después de ser liberado con la orden de dirigirse a Viena, huye a Inglaterra y en octubre de 1938 emigra a Estados Unidos. Apoyado por diversas becas americanas, pasó los últimos años de su vida fundamentalmente en New Haven, en Connecticut, colaborando a veces con la Universidad de Yale y realizando estudios de psicología de masas. Desde el inicio de su actividad literaria, Hermann Broch compaginó el trabajo literario y el trabajo filosófico. En 1913 escribió el poema Cantos 1913, que anticipa la temática de los sonámbulos. En 1918 apareció en la revista Suma la Narración, una novela corta metódica que satirizaba el expresionismo. Entretanto, habían aparecido otros escritos importantes suyos, como el ensayo poetológico Filisteísmo, realismo e idealismo en el arte. Todo este trabajo revierte en la primera obra de Broch, escrita en 1928 y 1931, después de renunciar a su carrera industrial, Los Sonámbulos. La novela, de hecho una trilogía de novelas, traza un espléndido retrato de la época del cambio del siglo hasta los años 20, es decir, desde los años de la fundación del Imperio Alemán, de su crecimiento y expansión, hasta el final de la Primera Guerra Mundial y con ella el final del Imperio Austrohúngaro, el hundimiento de la monarquía del Danubio, la monarquía astrohúngara. El texto de Los Sonámbulos está dividido en tres partes, centradas en tres personajes y ambientadas en tres hitos temporales: 1888, 1903, 1918. Los subtítulos de las tres partes marcan el valor histórico y filosófico de la evolución que traza el conjunto de esta obra. La primera parte se titula Passenaut o el romanticismo, la segunda se centra en Edge o la anarquía y la tercera en Huguenot o el objetivismo. Passenaut es un pequeño aristócrata terrateniente prusiano. Edge es un empleado, de hecho pequeño burgués, de las tierras del Rin. Huguenot, un negociante alsaciano. Y con su trilogía, Broch quería intervenir en el debate histórico y filosófico de los años 20, en cuyo centro estaba el problema de la modernización, la puesta en cuestión de los sistemas de normas transmitidos por la tradición y la posibilidad de una interpretación de la historia basada en valores éticos. Con la gradación de personajes de la trilogía y la narración de sus peripecias vitales, Broch muestra la disolución de una imagen del mundo asegurada por la tradición y por unos valores aparentemente inamovibles, el mundo que aparece como el mundo del ayer en las memorias que publica Stefan Zweig, precisamente con este título.
Está representado por Passenauth, heredero de un mundo tradicional y de un concepto de patria y tierra transmitido desde el romanticismo que ya en su época está en crisis. El personaje nos muestra la degeneración de la nobleza terrateniente prusiana. Edge, el personaje que da título a la segunda parte, alterna la grandilocuencia con la exaltación de los instintos, conformando un proyecto banal y peligroso de superhéroe. El final de la evolución lo representa Huguenot, que supera a los dos personajes anteriores en su falta de escrúpulos. Un oportunista representante de la disolución generalizada de valores, el pragmatismo radical de Huguenot, que no está limitado ni determinado por ningún tipo de referentes morales, representa la actitud de una nueva época carente de cualquier sistema de referencias éticas. Es el verdugo de un mundo que se ha juzgado a sí mismo. En las dos primeras partes de esta trilogía están narradas desde la tradición del realismo del siglo XIX. En la tercera, Broch abandona esta forma tradicional y cerrada. El texto recurre al montaje de narraciones individuales insertadas una en otras, relaciona a modo el contrapunto musical textos líricos como la historia de la chica del Ejército de Salvación, con fragmentos de excurso filosófico, la descomposición de los valores. Con esta realización formal, Hermann Broch amplía las posibilidades de la ficción épica para dotarla de un ámbito de conocimiento y reflexión que alcanza desde la presencia de lo inconsciente, representando en la lírica hasta la conciencia máxima y autorreflexiva representada en la teoría. Así Broch presenta el primer ejemplo de su poética en la novela polihistórica que desarrolló en su confrontación con el Ulises de Joyce en el escrito James Joyce y el presente. En 1937 escribió El regreso de Virgilio, que resultará ser una versión primigenia de La muerte de Virgilio. Durante toda su detención en Alhausen retomaría este tema. La primera de las dos obras narra la decisión del poeta Virgilio, moribundo, de destruir su obra más importante, la Eneida, convencido al final de su vida de la inutilidad social de la poesía. Con la detención de Broch y el marco de una nueva situación política, del ascenso al poder del nazismo, el tema adquirió de pronto un peso existencial del que carecía cuando fue redactada la primera versión. Broch inicia en la cárcel una segunda versión, y el texto le acompaña al exilio, donde sigue trabajando en él. Se convertirá en su novela más importante y se publica finalmente, tras varias versiones intermedias, en 1945 en dos ediciones simultáneas, una alemana y otra inglesa. Broch era perfectamente consciente del carácter de la parábola que tenía el tema de su novela y remite la decisión de Virgilio de destruir su obra no solo a sí mismo, al propio Broch, sino también a Kafka. La novela, una de las impresionantes de la modernidad clásica del siglo XX, está narrada en la forma de un extensísimo monólogo interior en tercera persona que en los momentos más trágicos pasa a la lírica rimada, insertando poesía elegiática. Todo el lenguaje de la novela de Broch tiene de hecho un tono marcadamente lírico. Su prosa suena en ritmos métricos, abundan las imágenes de la belleza. Broch nos narra los últimos momentos de la vida de Virgilio, la última noche del poeta que regresa enfermo de fiebres de Atenas a Roma y al día siguiente hasta su muerte en Brindisium. Un total de 18 horas. En los sueños y las visiones de Virgilio agonizante refleja Broch la confrontación del poeta con su entorno, sus dudas sobre el efecto salvador del arte, que se ve reducido a puro juego de apariencias. Virgilio duda de su existencia contemplativa y observadora de poeta, se plantea como si no hubiese tenido que intervenir activamente en los acontecimientos de su época, y el texto está dividido en 4 partes que simbolizan los 4 elementos. En la última parte de esta novela, que aporta lo más parecido a una acción exterior al consistir en una larga conversación entre Virgilio y el emperador Augusto, el poeta renuncia por su amor al emperador a destruir su manuscrito y acaba entregándoselo a Augusto.
Ante la muerte, ante la expectativa de la gran inmersión en la gran armonía del ser, la tercera y cuarta parte de la novela se titulan Tierra, la expectación, y Éter, el retorno. Se disuelven los antagonismos y las contradicciones, las dudas. Durante la larga conversación, los dos personajes discuten sobre el valor y la función del arte, su posible función social, su capacidad de nombrar y describir la realidad. El último pensamiento de Virgilio se dirige a sus esclavos, pide al emperador que los libere después de su muerte, y desde los años 30, la reflexión sobre la renuncia del arte a reconocer la realidad en una época de crisis, sobre la inutilidad y la falta del sentido del arte, se habría convertido en el tema esencial en la obra de Broch. En 1949, el autor reúne, siguiendo una propuesta de su editor, sus narraciones de los años 30 y una serie de narraciones nuevas para convertir el conjunto en una novela de 11 narraciones que tituló Los Inocentes. El título denota la intención política de esta obra. Todos los personajes de las narraciones están libres de culpa en el sentido de que no están directamente implicados en crímenes, pero son culpables moralmente del crimen de la indiferencia que Broch considera como uno de los determinantes básicos del ascenso al poder del nacionalsocialismo. En el centro de las narraciones está un negociante holandés en piedras preciosas que con cada crisis ha ganado más dinero. Cada una de las tres partes en las que se divide el conjunto de narraciones está introducida por voces líricas. El conjunto está introducido por una parábola de las voces. También tiene contenido político la última obra de Broch, llamada Novela de Montaña, cuya tercera versión empezó a elaborar en 1950, poco antes de su muerte. Se trata de una narración épica de factura tradicional. La historia es narrada desde la perspectiva de un médico rural y nos describe los acontecimientos en un pueblo de montaña donde un charlatán y curandero despierta a los habitantes de la tranquilidad algo somnolienta de su vida cotidiana y los arrastra a una serie de acontecimientos desaforados que culminan en un sacrificio humano ritual. Con esta historia, Hermann Broch describe por medio de un modelo de ofuscación política la Alemania de los años 30. Es interesante que la reflexión sobre la realidad política y social de Alemania, sobre el delirante camino que ha tomado su historia, utilice en estos años modelos tradicionales de narración recurriendo a elementos parabólicos y mitológicos. Thomas Mann vertirá su reflexión sobre la historia contemporánea de Alemania y su desesperación sobre ella, en la historia del Dr. Faustus. Brecht utiliza sistemáticamente la parábola para sus grandes obras de teatro épico del momento. Y si tú conoces a alguien más de todos estos autores que haya influenciado Hermann Broch por medio de sus textos, me gustaría mucho que los pusieras aquí en la cajita de comentarios. También me gustaría mucho que nos contaras un poquito más si es que tienes alguna anécdota para anexar a esta pequeña biografía que hemos hecho de Hermann Broch. Me gustaría que te suscribieras, que nos dieras like, que nos compartieras, pero sobre todo que nos dejaras también alguna biografía de la cual quisieras que nosotros habláramos aquí en esta sección, ¿vale? Y pues, sin más ni más, les mando un abrazo, espero que se encuentren muy bien, donde sea que nos estén escuchando, les agradezco mucho sus donaciones que nos dejan en PayPal, y pues nos escuchamos, yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares, y nos escuchamos la próxima semana. Suscríbete a Crónica Lunares de Sun en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónica Lunares de Sun es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y qué tal si
tal si nos escuchamos después?